Esta entrevista tiene dos vertientes importantísimas para mí y si me permites hasta tres, porque coincide en que este año también celebramos los 25 años como compañía de The Company Producciones, se inicia en los 90. Y 2 años después de iniciar esto, fui a visitar como invitada al segundo festival de Woma Cáceres. Esto hizo que yo pensara rápidamente que desde luego un grupo que en ese momento estaba despegando, que eran los Coquillos, estuvieran presentes en lo que a mí me parecía que ese festival tenía que ser un emblema para nuestra tierra, y así sucedió. Así que nuestras carreras de alguna forma en ese sentido han ido paralelas. Esos 25 años, después de esos años, ha hecho que en el 99, después de iniciar justo detrás de mí la primera edición de Woma, en el 99 yo fuera directora de los festivales para España, y antes de eso se consiguió que el primer grupo canario que subiera esa primera edición del Festival Woma en el 93 fueran los Coquillos. Yo empiezo a saber de los Coquillos porque inevitablemente en esos 2 primeros años, de los 90, era imposible estar en nuestra tierra y no saber de su existencia. Me parecía que era un grupo que iba a ser una referencia de la música nuestra. Yo, no es por comparación, pero a mí me parece que los Coquillos tenían que haber sido, y de alguna manera han sido, pero lo que para la década de los 80 fue Radio Futura. Miguel Cedrés me parece un Santiago Cerón que tenemos aquí, una persona absolutamente vital, entusiasta, creadora. Y en aquel momento hacían un tándem maravilloso, yo creo que casi un trío, al que era Miguel Cedrés y Paco Chabanel. Los textos que entre Paco Chabanel y Ginés hacían, me parecía de una energía brutal, me parecía que era lo que necesitábamos después de aquel vacío que hubo de grupos como Palmera, etcétera, ¿no? Así que yo no doy como que los descubrí, era inevitable saber de ellos. El incluir a los Coquillos en la primera edición del 93 en la Playa Las Canteras, desde luego no se podía entender el festival sino con que ellos estuvieran como embajadores, y además de hacer no solamente el guiño sino el homenaje a nuestro folclore. Por eso les propuse subir con los Gofiones. Ese tándem era algo magnífico. Yo recuerdo que en ese día de jornada del concierto no recibía sino felicitaciones después de la actuación de los Coquillos. Yo creo que ellos fueron los grandes protagonistas junto con Salís Keita, porque si hay una anécdota que Salís Keita decía que cuando salió y cantó sus canciones, parecía que eran los Beatles porque todo el mundo lo sabía, pues yo creo que los Coquillos fue la mejor de los embajadores que tuvo Woma Canarias, Woma Las Palmas de Gran Canaria, para después tener la continuidad. Creo que ellos han tenido muchísimo que ver con esos 19 años en continuidad. De hecho, yo he tratado siempre que Ginés esté en el entorno de los festivales posteriores, así que era muy normal verle constantemente en el backstage y hasta en el escenario, porque él es así, de maravilloso y de espontáneo, ¿no? Yo no les incluí, hice lo posible para que les invitara, porque yo no tenía nada que ver todavía en la organización de los festivales en España, y desde luego no tenía nada que ver en el Festival de Cáceres,
pero di mucho la lata porque me parecía que era una manera y una plataforma para que ellos estuvieran fuera igualmente, ¿no? Y la inclusión en el cartel se lo ganaron ellos porque ha sido una banda de referencia y me hubiera parecido injusto que ese primer paso no se hubiera dado. Desde luego yo creo que tuvo mucho que ver ese hecho de que los Coquillos estuvieran en Cáceres, porque ellos eran los primeros que podían hablar del festival. El festival era absolutamente desconocido en nuestra tierra. Así que cuando volvimos, ellos eran los mejores embajadores para luego esa batalla que tuvimos posteriormente de hacer ver a actores sociales, económicos, culturales y las propias instituciones de que fuera un festival que pudiera iniciarse en Canarias. La música es una apuesta que viene desde el deseo y que una persona tiene desde lo vital. Es así. Y yo sé que en nuestra tierra se vive con ese tamaño de espacio que el ser humano necesita. Y lo otro es bastante incómodo. Así que cuando decidimos vivir aquí, uno debería tener por lo menos el ejercicio de no dejar de mirar hacia afuera. Porque no te vas de tu tierra. Todo lo que haces fuera es una proyección hacia adentro, igualmente y aportación. Yo creo que Ginés no se ha dedicado solo a la música, pues porque él también es muy versátil, tiene muchas inquietudes, ¿no? Y sé que dentro de esas inquietudes lo que hace en su profesión le apetece muchísimo, te habla de ello con la misma pasión que te habla de la música. Así que yo no lo veo, no estoy en su pensamiento, pero no lo veo desde una frustración. Lo veo que es capaz de estar haciendo cosas, divirtiéndose como músico, creando, y 25 años después, pues uno piensa que si mañana decidiera, es decir, me voy a permitir 2 años hacer lo que me puede apetecer, no lo más, pero sí lo que me puede más quizás apetecer preferentemente en la música, lo hará. Yo creo que es así de estupendo para hacerlo, ¿no? Recordar solamente una anécdota de Ginés es difícil, porque yo creo que todo el equipo que ha pasado de producción, de The Company Producciones, y ha tratado con Ginés, desde luego siempre se les queda el recuerdo de que es un amigo. Y él en el backstage sabe que es un artista más integrado en ese espacio. Y bueno, hablaba antes que cuando decía que él le apetece subir al escenario, ha presentado algunos de los festivales de Woman Las Palmas y lo ha hecho con un entusiasmo, con el deseo simplemente de estar con los artistas, compartir y yo creo, fíjate, me voy a permitir, y por lo menos ese es mi deseo, que él debe de entender, como así lo entiendo yo, que el Festival WOMA en Canarias es parte de él y de otras muchas personas que hicieron que el festival se hiciera grande y que la sociedad y que generaciones vibraran con él. Y yo creo que él tiene una gran responsabilidad, así que no me quedo con una anécdota, me quedo que Ginés en cualquier entorno que exista música o no, él es una persona que hace de ese espacio suyo rápidamente cualquier movimiento que haga. Cuando estuvo Elvis Costello aquí, que lo trajimos para Recife Las Músicas, él no se inhibió de mostrarle
a Elvis Costello desde su butaca del Alfredo Kraus su disco de vinilo que había comprado y que tenía, ¿no? Eso es nada más que lo hacen los grandes. Y a mí me emociona, él lo sabe, no importa que no nos veamos, no importa que no estemos en el día a día. Me parece que tiene una genialidad que supera mucho a su generación en muchos casos, ¿no? Por eso, si me permite, estoy muy contenta de participar en este reportaje, en este documental que se les está haciendo, porque me parece que no es que se lo merezca, es que se necesita, o sea, debemos de contarlo, lo que ellos ha sido para todos nosotros y seguirá siendo, claro. Las letras no me parecía que fuera una anécdota, había un trabajo muy grande y desde luego la respuesta, un poco haciendo alusión a que me gusta mucho decir que la respuesta está en el viento, que ya lo dice Bob Dylan en sus canciones. Esa es la respuesta, porque me parecía que era un grupo que se iniciaba para quedarse. Y el mejor de sus legados es esta que acabamos de comentar, que la gente de casi décadas después reconoce las canciones, y yo creo que aunque no los hayan visto en directo, hay mucha generación actual que sabe quiénes son los Coquillos, son también su referencia. Porque sí, porque ya no siento nada, porque lo que era pasó, pasó, pasó.